Hola, ¿cómo están? El día de hoy el tema que traigo es hablar sobre la maternidad, debido a que, bueno, acabamos de pasar el Día de las Madres y también tuve dos conversaciones referente a la maternidad en donde me preguntaban pues cómo lo había vivido yo, cómo había sido y las dificultades de las que nadie nos platica. Es muy común que se hable de las expectativas con las que llegamos a la pareja que luego no se cumplen. Eh, es muy común el tema de cómo creemos en los cuentos de hadas o en las películas de princesas que son rescatadas por príncipes y llegamos a la pareja con una expectativa errónea de lo que es pues estar dentro de esta relación. Sin embargo, no nos cuentan las expectativas que como mamás podemos generar al momento de saber que vamos a ser madres. A mí me pasó que cuando yo me enteré que estaba embarazada, pues yo me puse tan feliz que ese mismo día yo le conté a todo el mundo, ¿no? Mi hermano, uno de mis hermanos no vivía aquí, le hablé por teléfono, le hablé a mi mamá, le comuniqué a todo mundo mi felicidad de mi núcleo familiar, ¿no? Durante todo el embarazo pues fue lo mismo, ¿no? El estar leyendo libros, el estarme informando. Ya para esto yo ya había terminado mi licenciatura en psicología, entonces ya había leído un poco sobre el desarrollo o bueno, las etapas del desarrollo humano. Sin embargo, pues no nos especificaban el tema del embarazo y por lo tanto fue que empecé a informarme sobre el tema, sobre el parto, sobre las diferentes consecuencias que pueden ocurrir eh, después de tener al bebé. Por ejemplo, la depresión postparto, si el bebé tiene alguna complicación médica. Estuve escuchando algunos casos, pero en realidad nadie me dijo de su propia experiencia lo que habían experimentado, ¿no? Esto ya lo empecé a saberlo como años después de haber sido mamá. Entonces es por eso que quiero compartir la importancia de saber lo que nos espera y bueno, también el romper un poco esta burbuja y de fantasía en donde pues todo va a ser perfecto, ¿no? Porque yo creo que nunca estamos preparadas para ser mamás. Entonces, como les decía al inicio, pues todo el embarazo fue idóneo. Yo me encontraba trabajando y decidí renunciar. Decidí renunciar a los 6 meses porque mi objetivo era, a los 6 meses de embarazo, porque mi objetivo era dedicarme a criar a mi hija. Entonces, bueno, esta fue una de las primeras realidades con las que me topé, pero ahorita les comparto esta parte. Como les comenté, pues yo lo viví tranquila, informándome, leyendo, aprendiendo, descansando. Tuve la oportunidad de estar en casa, entonces descansé. Pero al momento de tener a mi hija, el parto igual, ¿no? Fue un parto normal, no hubo complicaciones. Al momento de que ella nace, yo empecé a escuchar comentarios, ¿no? Bueno, antes de que ella naciera, empecé a escuchar comentarios. Vas a dormir ese día, vas a comer y vas a descansar. Y al momento de que ella nace, yo no duermo, no puedo pegar el ojo, estoy vigilándola, estoy
como con una, con la oxitocina elevada, como muy emocionada, pero yo creo que aún de una manera positiva, que me cuesta trabajo, ¿no? Conciliar el sueño. Entonces, no, bueno, al inicio también me cuesta trabajo creer que pues esta vida salió, ¿no? Y ahora depende de mí, esta vida salió de mí y depende de mí. Eso era como mucha de la emoción que sentía en ese momento. Entonces la primera noche, la segunda noche, todo bien. Había una enfermera que venía a mi habitación en las noches a ver si todo estaba bien. Y la tercera noche fue en donde me di cuenta que ocurría algo dentro de mí. Cuando la enfermera se despidió, eh, empecé a sentir mucha nostalgia y no podía explicar mis ganas de querer llorar. Yo quería que no se fuera, quería que se quedara ahí. O sea, sentía así como esta nostalgia de por qué se vaya, no la voy a ver. Era la primera vez que la veía, o sea, no, era una completa desconocida, pero ahí fue donde me di cuenta que algo estaba mal, ¿no? Algo andaba mal conmigo. Y bueno, como les comento, ya había leído de esto, entonces me di cuenta que estaba experimentando la depresión postparto. El mayor síntoma que pude detectar ahora en retrospectiva, porque pues en el momento estaba consciente, sin embargo no sabía cómo salir de ahí, fue las ganas de llorar, ¿no? Este fue como el síntoma más evidente que tuve. Un poco de ansiedad. Sin embargo, el que prevalecía era como esta sensibilidad de querer llorar por todo. Lo de la enfermera fue como la primer señal. La segunda señal fue al momento de dirigirme a mi casa en donde yo en ese momento estaba viviendo y no ir hacia la casa de mi mamá. Yo me enteré que había venido familia de fuera para conocer a mi hija y traía como una expectativa, ¿no? De llegar y que todo el mundo me fuera a recibir, y la realidad fue que no, que quien fue por mí me llevó directo a la que era mi casa en ese momento, ¿no? Entonces era esta necesidad de ser atendida. Había una necesidad de ser atendida. Bueno, parte de lo que había leído es de que pues la depresión es ocasionada por una descompensación hormonal en donde hay cambios de estrógeno, progesterona, pues todo eso yo lo traía aquí, ¿no? Memorizado, porque lo había leído. Sin embargo, cómo dejaba de sentir esto, ¿no? Entonces, lo primero pues fue confiar en mi intuición. En ese momento yo no había estado teniendo un proceso terapéutico, ya había llevado antes mi proceso, pero había suspendido. Y bueno, pues tampoco nunca trabajé la parte de la maternidad con mi terapeuta, ¿no? Fue un proceso antes de convertirme en mamá, ¿no? Un proceso como más enfocado a mi adolescencia. Entonces, ahora en retrospectiva veo que pues todavía estaba... bueno, que todavía no estaba preparada, como les menciono, para ser madre. Sin embargo, la emoción fue como, y la expectativa de esta emoción fue lo que me hizo desconectarme de pues estas consecuencias que pudieran ocurrir, ¿no? Así como a mí no me va a pasar, ¿no? Y bueno, fue corta, fue breve, fue de 2 semanas,
pero sí fue un tiempo en el que, como yo les digo, no pidan ayuda, tuve que pedir ayuda, ¿sí? Y cuando me refiero a que pidan ayuda, no necesariamente tiene que ser terapéutica, o sea, en primera instancia puede ser con las personas que estén cerca de ustedes. En aquel momento yo le pedí ayuda a mi mamá, yo le hablé y le dije que sí podía ir por mí. Y ya ella me preguntó que si estaba todo bien, ya le dije que no, que me sentía desubicada. Esa era la sensación, ¿no? Como de cómo todo había cambiado a partir de esta nueva vida que estaba llegando y que yo obviamente que me sentía conectada, porque otro de los síntomas puede ser desconexión con el bebé. Yo sí me sentía conectada con mi hija, sin embargo estaba la ansiedad de qué voy a hacer con esta vida, ¿no? Esa era la ansiedad que yo percibía y que yo necesitaba ser atendida, pero como si yo me atendía, pues iba a desatender a mi hija. Entonces esa era la parte en la que entraba como este conflicto emocional. Por eso fue que pedí ayuda de tan siquiera estar ahí, ¿no? En tu casa. Entonces yo no necesité esta parte de la cuarentena que sé que algunas mujeres necesitan cuando tienen cesárea o que necesitan cuidados extras. Pues yo en realidad al día siguiente, bueno, mi hija nació un sábado por la tarde y yo esa noche ya me estaba bañando, agachando, todo normal, al día siguiente igual, o sea, no era por la parte física, era como por la contención emocional. Esta parte de sentirme vulnerable. Entonces me fui con mi mamá y poco a poco fui estabilizándome, ¿no? Les digo, a las 2 semanas yo ya me sentía estable emocionalmente. Sin embargo, sí tenía que hacer estos golpes de realidad o estos parones en donde decía, ok, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Uno de ellos también fue cuando la llevé con la pediatra y que me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué vacunas le vas a poner? ¿Cuándo se las vas a poner? ¿Ya hiciste esto? O sea, como muchas cuestiones que yo no había tomado en cuenta. Por eso les digo, ¿no? O sea, nunca estamos completamente preparados porque aunque leamos, aunque nos informemos, aunque nos cuenten, ya cuando lo estás viviendo es cuando realmente te das cuenta de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que yo empecé así como que a sentirme ya autosuficiente en cuanto a la práctica y todo, pues hasta que mi hija cumplió 6 meses, ¿no? En este tiempo yo todavía no regresaba al trabajo, entonces tuve la oportunidad de ir, que ella se fuera acostumbrando a mí y yo irme acostumbrando a ella. Y no tanto por el vínculo, porque, o sea, les digo, el vínculo yo lo hice el día 1 que me enteré que estaba embarazada, e incluso hasta lo sentí. Esto es algo que sí, no sé cómo explicarlo, pero yo lo sentí, ¿no? Sino la dinámica, el adaptarnos a la dinámica de estás aquí ocupando este espacio y yo te comparto este espacio, ¿no? Y ahora tú dependes de mí y entonces empezamos esta pues dinámica madre-hija, ¿no? Eso fue como lo que nos fuimos adaptando. Entonces, bueno, quería compartirles este pedacito de mi historia en donde yo también romanticé la maternidad. Desde chiquita yo siempre quise ser madre y yo jugaba a las muñecas.
jugaba a las Barbies, pero también jugaba a las muñecas, ¿no? Entonces al momento de enterarme, pues yo lo romanticé y creí que iba a ser la mejor mamá del mundo, y pues la realidad nos viene a poner este tipo de situaciones en donde nos confronta y tenemos que crecer, ¿no? Que esta es otra parte también que yo manejo con mis pacientes que no son mamás aún, el ir creciendo a tu niña interior, el ir madurando tú emocionalmente, porque si llegas a este punto sin un proceso, va a ser todavía más complicado. O sea, yo siento que no me fue tan mal en haberlo experimentado en 2 semanas, la descompensación o la depresión, pero sí puede irse a casos más severos, ¿no? Pues influye la genética, influye si yo ya he tenido episodios depresivos anteriormente. Entonces es una serie de factores que pueden influir a que se prolongue, ¿no? Y creo que uno de los síntomas más delicados pues es esta desconexión que existe con el bebé. Entonces, bueno, les dejo este pequeño fragmento, como les digo, aprovechando que acabamos de pasar el Día de las Madres, y espero que me puedan compartir las que son mamás, cómo lo vivieron, ¿no? Yo platicándolo con estas dos mujeres que, bueno, una me preguntaba y la otra surgió el tema, fue muy similar, ¿no? Ellas también me decían cómo les había costado trabajo adaptarse. Sin embargo, una de ellas me decía que se había embarazado al mismo tiempo que su hermana, y que su hermana pues es su mejor amiga. Entonces tenían esta como red de apoyo en donde cada una compartía, ¿no? Entonces te invito a que nos compartas cómo es que tú lo viviste, cómo es que tú pasaste por este proceso, y si hay algo que te gustaría comentar a las mujeres que todavía no son mamás, pues también se agradece para irnos sensibilizando con lo que en realidad conlleva el embarazo y el ser madre. Muchas gracias por ver este video y te leo en los comentarios.